Esto es Conociendo la Verdad. Este es un ministerio creado con el propósito de predicar las buenas nuevas de salvación y declarar libertad a los cautivos. A pesar que ya hemos creído y recibido al Señor Jesucristo, aún tenemos áreas que siguen en cautividad. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Quédate con nosotros en el recorrido de Conociendo la Verdad. Recuerda que puedes seguirnos a través de Facebook, YouTube y www.conociendolaverdad.net. También puedes escribirnos a conociendolaverdad832@gmail.com. Esperamos que este programa sea de bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos honra, gloria, alabanza, Padre, adoración, exaltamos tu poderoso nombre, agradeciéndote, Padre, porque en tu infinita gracia, en tu infinita misericordia, Padre Santo, nos has provisto de un día más de vida, nos has dado vida, nos has dado salud, Padre Santo, y tu gracia y misericordia, Padre Santo, está en este día guardándonos, llenándonos de tu amor. Así, Padre Santo, te pedimos que nos des la sabiduría de tu palabra, que nos des la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Padre amado, te pedimos, Señor eterno, que seas tú a través de tu Espíritu Santo dándonos la revelación, dándonos la instrucción, dándonos, Padre Santo, esa guianza que solo tú sabes dar. Te pedimos, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo venga a auxiliarnos, Señor, y nos llene de su amor, de su gracia y de su misericordia, dándonos la revelación de tu palabra, Padre eterno, porque solo tu Espíritu conoce lo que hay oculto, lo que hay detrás, nadie más, sino solamente tú, porque tú eres el creador, el que escribió, Padre Santo, con tu puño y letra, la palabra inefable que es tu palabra, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y sé tú revelando para que tanto tus hijos, Señor amado, que nos escuchan, como nosotros podamos ser bendecidos a través de tu palabra. A ti damos honra, gloria, alabanza y adoración. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amados hermanos. Como ustedes lo ven, vamos a entrar de lleno al mensaje, a la palabra del Señor, ya que Dios en su misericordia nos ha permitido estar hoy de pie, nos ha permitido estar con vida. Muchos quizás no tienen la oportunidad y el privilegio que tú y yo tenemos de estar con pie, de estar con vida. Quizás tú dirás, mi vida es mala o no es agradable porque estoy pasando esta o aquella situación, pero déjame decirte que hay personas que están peores que nosotros. Si nosotros estamos mal, hay otros que están peor en diferentes situaciones y nosotros tenemos la gran ventaja de que Dios está a favor nuestro. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador y Él está por nosotros. Así que, dicho esto, vamos a entrar ya de lleno a la enseñanza maravillosa que Dios nos da. Y como ya lo tienen en sus pantallas, en su teléfono, su dispositivo móvil, y en su tablet, será, no sé, donde quiera que usted nos esté escuchando, o si nos está escuchando por medio de la página oficial, pues ahí está saliendo únicamente el audio, pero vamos a hablar acerca de las puertas del alma. Hace una semana estuvimos dando la introducción de esto y vimos algunas cosas maravillosas, y entre ellas vimos lo que fue vimos básicamente 2 puntos. Voy a dar un resumen así bien rapidito. Vimos 2 puntos en lo que fue la introducción, y fue que una de las puertas del alma es el enojo. Y en el enojo básicamente entra lo que son las emociones. Habría mucho más que hablar con respecto a las emociones. Creo de que tal vez más adelantito vamos a apartar un tiempecito para poder hablar con respecto a las emociones. O quizás haga una enseñanza específicamente
hablando de las emociones, ya que las emociones son las que nos hacen victorioso o nos hacen que perdamos las batallas, ¿verdad? Es muy importante entender esa parte. También hablamos acerca de la inmoralidad sexual. Esa es la segunda puerta que hablamos del alma, las puertas que nosotros abrimos. Hablamos de lo que es la inmoralidad sexual, hablamos del enojo, y hoy vamos a hablar de otros puntos también importantes, y entre ellos vamos a hablar acerca de la boca. La boca es una puerta del alma, y para eso vamos a entrar de lleno y vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 11, leemos lo siguiente y dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Escucha bien. Está hablando de una contaminación interna del hombre, ¿verdad? Entonces, esto interno que se está contaminando del hombre es el alma, ¿ok? Y entonces ahí dice, no es lo que entra en la boca. Escucha, esto está maravilloso, porque si fuera del cuerpo físico que Jesús estuviese hablando en ese momento, entonces sí hay cosas que come el hombre que lo contamina. Vamos a decir, si nosotros nos comemos un buen plato de camarones fritos, estamos contaminando nuestro cuerpo porque le estamos metiendo un montón de grasa saturada, de colesterol, ¿sí? Porque el camarón es rico en colesterol, es rico en nuestro paladar, pero también así es dañino si lo comemos en medidas muy grandes. Entonces, dicho esto, lo que quiero captar tu atención es que Jesús no se estaba refiriendo a una contaminación del cuerpo físico, sino que estaba refiriéndose a una contaminación de un cuerpo celeste o un cuerpo espiritual. ¿Y cuál es el cuerpo celeste o el cuerpo espiritual? Pues es nada más y nada menos que nuestra alma, ¿ok? Entonces, básicamente Dios aquí está hablando acerca del alma, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos que Jesús está hablando del alma, que es la que se contamina por dentro, debemos entender esto muy con mentes espirituales. Debemos entender que a lo que estamos hablando, porque una persona con una mente, vamos a decirlo así, carnal, como Pablo lo menciona en el libro de Corintios, una persona con mente carnal no va a entender esto como que puertas. Bueno, le llamamos puertas porque es un acceso de entrada hacia el alma. Una puerta es conocida como un acceso de entrada al alma, ¿sí? ¿Entendemos esto? Es así bien sencillo, bien importante. Pues le llamamos puertas a los accesos de entrada al alma. También cuando nos vamos a la Biblia encontramos otros tipos de accesos que no son precisamente una puerta. También hay otros tipos de acceso que son llamados ventanas del alma, o también son llamados a portillos que son corrompidos y entran al alma. Bueno, eso es únicamente como una explicación breve, porque siempre sabemos de que hay personas que están de acuerdo con lo que decimos y hay personas que pueden estar desacuerdo con lo que decimos. Ahora bien, no pretendo convencer a nadie, porque yo no soy el que debe de convencer a nadie, sino que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Así lo dice la palabra, así lo enseña la palabra. Entonces mi trabajo es únicamente exponer la palabra, no imponer la palabra. Yo no puedo imponerle a nadie mi creencia, mi fe y lo que la palabra de Dios a mí me enseña. Yo puedo enseñarlo y exponerlo, y queda en cada uno de los que escuchan, de que el Espíritu Santo les revele y les dé la convicción de lo que se está hablando es realmente dado por Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hoy en día sabemos que hay muchos tipos de predicadores, hay muchos tipos de prédicas, de enseñanzas a nivel de la internet. Hoy en día pues, se puede enriquecerse con tanta predicación que se encuentra en el YouTube, por ejemplo, en Facebook, incluso Instagram.
y todas las plataformas sociales, las redes sociales que podemos encontrar. Aparte de eso, si usted va a la internet, de por sí usted pone un tema y ahí le va a salir un montón de explicaciones. Hoy en día podemos aprender. Claro que entre todas esas enseñanzas hay quienes que enseñan la sana doctrina y hay quienes que no. Bueno, yo no estoy en este momento en posición de juzgar ni criticar a nadie, y de hecho no es esa mi posición, no es para eso lo que el Señor me ha llamado. Simplemente estoy haciéndolo como una aclaración de que yo no pretendo convencer a nadie de lo que el Señor a mí me da. Simplemente yo expongo lo que el Señor a mí me da, porque dice la Biblia que de gracia recibimos y que de gracia tenemos que dar. Entonces el Señor a mí me lo ha dado, Dios me lo ha dado a mí de gracia, por eso yo lo estoy dando de gracia. Y usted pídale al Espíritu Santo la guianza y la sabiduría y la revelación. Si hay algo que no va con lo que usted cree y el Espíritu Santo no se lo revela, pues deséchelo. Dice que nosotros tenemos que aprender a retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Bueno, dicho eso, puesto, cierro paréntesis, eso fue un paréntesis únicamente, y continúo con lo que estábamos hablando. Entonces, nuestra alma tiene puertas de acceso, tiene espacios de acceso, tiene puntos donde las cosas materiales y no materiales pueden entrar. Y usted me dirá, ¿cómo materiales? Bueno, materiales le podríamos llamar a las cosas que se ven y nos afectan. Por ejemplo, vamos a decir así, nuestro hijo nos ofendió con algo, eso está materializado como hijo, pero las palabras o las acciones pueden ser espirituales y nos afectan en el alma. Vamos a decir, si el hijo se porta mal, nos ofende, nos dice una grosería, una palabra grosera, y entonces nuestra alma se puede sentir. O al revés, puede ser de que nosotros como padres hagamos eso y hagamos sentir a nuestros hijos. Bueno, entonces, la boca es un punto de entrada al alma. ¿Sí? Es un punto de entrada al alma. Pero lo importante que debemos de entender en este versículo es que no es lo que entra a la boca lo que va a contaminar el alma, ¿sí? Sino lo que sale de la boca es lo que va a contaminar el alma. Vamos a poner este ejemplo. No sé si alguna vez a usted le ha pasado de que por alguna razón se molestó con alguien, pero un enojo así bien fuerte con una persona X. Entonces, cuando usted viene y se enoja con esta persona y deja fluir ese enojo y empieza a hablar en el momento del enojo, usted lo que va a decir, o yo lo que voy a decir en ese momento, es pura grosería, si lo podemos decir de esa manera, o pura ofensa. Vamos a ofender a cada persona con la cual nos enojamos. Tal vez hasta se nos va a olvidar que somos cristianos y vamos a empezar a sacar palabras que no debimos haber sacado. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros estamos hablando todo eso, nuestra alma se está autoalimentando de las palabras que estamos diciendo. Es decir, que si nosotros le expresamos amor a alguien, nuestra alma está recibiendo amor, pero si le expresamos odio a alguien, nuestra alma empieza a recibir odio de regreso. Es una retroalimentación, ¿sí? O sea, lo que damos es lo que recibimos. Por eso es que dice la palabra de que con la vara que juzguemos seremos juzgados, o con la vara que midamos seremos medidos, ¿verdad? Porque nosotros cuando damos, recibimos. Esa es la ley del dar, ¿sí? Cuando usted da, usted recibe. Y entonces nuestra boca está hecha para comer, pero está hecha para dar. Cuando nosotros hablamos, damos. En la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Pero no solamente de las personas que nos rodean, sino de nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos bendición, nos alimentamos de bendición. Eso es algo que viene de regreso a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos dando alimentación a nosotros mismos. Bueno, espero que les haya aclarado un poquito eso y no los esté confundiendo, ¿verdad?
Voy a leer otra cita bíblica más con respecto a esto. Y dice en Salmo 14, Salmo 141, versículo 3. Dice, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Escucha, eso está muy significativo porque está diciendo, Señor, pon guarda. Guarda es, por ejemplo, en algunos lugares se les llama porteros a las personas que cuidan la puerta, que se mantienen en una puerta cuidando quién entra y quién sale, ¿verdad? Se les llama porteros. Entonces, cuando aquí el salmista está diciendo, Señor, pon guarda en mi boca, pon un vigilante en mi boca, y dice, y vigila la puerta de mis labios. Como que hubiera una puerta en los labios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque nosotros tenemos que cuidar qué es lo que decimos, qué es lo que hablamos, qué es lo que expresamos. Vuelvo a repetir, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos algo, cuando nosotros expresamos algo, nos estamos retroalimentando, nos estamos alimentando de vuelta. Recuerda que no podemos decir cosas agradables sin que nosotros sintamos algo agradable. Tampoco podemos decir algo desagradable sin que nosotros sintamos eso desagradable. O sea, ¿qué es lo que quiero tratar de decir? Bueno, cada vez que nosotros hablamos y expresamos, nos estamos retroalimentando, de vuelta viene eso hacia nosotros. El libro de Mateo, capítulo 15, versículo 18 y 19 dice lo siguiente. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. ¿De dónde proviene? Del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón proviene malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Mira, eso está bastante delicado, porque cuando nosotros aquí hablamos de corazón, la palabra corazón acá está haciendo referencia directamente al alma. Porque en realidad, nuestro corazón físico, científicamente, el corazón no tiene ningún sentimiento. ¿Okay? Nosotros creemos que tenemos los sentimientos en el corazón, pero el corazón no tiene ningún sentimiento. Y entonces aquí tú me dirás, pero ¿cómo es eso? Si la Biblia lo dice. Bueno, la Biblia está hablando de corazón, pero lo que está diciendo no es que sea el corazón físico, sino que cuando la Biblia se refiere a corazón, muchas veces se refiere al alma. Y otras veces también cuando habla de corazón, se refiere al espíritu humano. ¿Okay? Pero en este caso, no puede ser el espíritu humano. Y te voy a decir por qué no puede ser el espíritu humano. Porque el espíritu humano, él siempre quiere estar en comunicación con Dios. Él siempre quiere estar en relación con Dios porque es espíritu. ¿Sí? En el espíritu humano está el deseo, pero de buscar de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros adoramos a Dios, lo adoramos en el espíritu humano. Por eso la Biblia dice que los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿En qué espíritu se refiere? Al espíritu humano. Nosotros a Dios lo adoramos iniciativamente en el espíritu humano. No lo adoramos en el alma, no lo adoramos en la carne iniciativamente. O sea, principalmente en el principio empezamos a adorarlo en el espíritu humano, no en el alma y no en el cuerpo. Esto del alma y del cuerpo es consecutivo. Después que lo adoramos en el espíritu, empezamos a adorarlo en el alma y después lo adoramos en el cuerpo. Ese es el orden, ¿ok? Pero hay quienes que adoran a Dios no en el espíritu, sino que lo adoran solamente en el alma. Y hay otros que lo adoran solamente en el cuerpo.
Ahora, por eso es que Pablo dice que a Dios es necesario adorarlo en espíritu y en verdad, porque habían quienes que lo estaban adorando a Dios no en el espíritu y no en verdad, sino que en mentiras, engañosamente estaban adorando a Dios. O sea, realmente no lo estaban adorando, sino que aparentaban adorarlo. Pero la adoración verdadera empieza en el espíritu, no empieza en la carne ni tampoco en el alma. Cuando tú adoras a Dios, no tiene que haber una alabanza hermosa, bonita, un grupo de alabanza poderoso. No, porque entonces, si a ti lo que te mueve a alabar a Dios es el grupo de alabanza, entonces tú estás adorándolo iniciativamente, no en el espíritu. ¿Sí? Tienes que a pensar de que lo que tú estás haciendo, si lo que te mueve es la alabanza, es que lo que tú lo estás alabando es en el alma. Porque la música, lo que mueve en el ser humano es el alma, no el espíritu, sino que el alma. Pero bueno, creo que ya me salí bastante del tema. El tema no estoy hablando ahorita del espíritu humano, sino estoy hablando del alma humana. Ahora, pero tenía que explicar esto porque cuando vemos la palabra corazón, a veces se está refiriendo al espíritu y otras veces se está refiriendo al alma. En este caso se está refiriendo al alma porque estamos viendo que en este corazón provienen los malos pensamientos. Y como dije antes, en el espíritu humano no hay pensamientos malos, pero en el alma sí, porque el alma ha sido dañada, ha sido, vamos a decirlo así, transformada a lo malo. Cuando Adán y Eva pecan, entra el pecado original. Entonces en el alma ya viene un pecado original, que es el pecado adánico, ¿verdad? Bueno, la cosa es de que este corazón que está refiriéndose a la palabra acá no es un corazón físico, no es un corazón humano como nosotros lo conocemos, sino que se está refiriendo al alma. Porque en el corazón, como dije científicamente, está comprobado que en él no hay emociones ni sentimientos. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una impresión, vamos a hablarlo por ejemplo, una impresión, nosotros sentimos que nuestro corazón empieza a palpitar y sentimos la emoción, la sentimos en el corazón, pero no es el corazón, sino que es tu mente, es tu cerebro el que lo sintió. Entonces cuando tu cerebro siente, tu cerebro le manda una información al corazón y el corazón empieza a palpitar aceleradamente porque tu cerebro le está transmitiendo la información a tus ondas sanguíneas en tu corazón y tu corazón empieza a palpitar, empieza a mandar fluido de sangre de una manera acelerada y por eso es que tú sientes en el corazón humano, sientes las emociones, pero no es que estén ahí las emociones, lo que tú estás sintiendo es únicamente un aceleramiento del corazón, de palpitar, ¿sí? Una revolución acelerada de palpitados. Eso es lo que únicamente que tú estás sintiendo. Cuando tú te enamoras de alguien y sientes, ¡ay, qué hermoso!, ¿verdad? Entonces sientes hasta como palomitas, florecitas y todo. Sientes en tu estómago, incluso sensaciones en tu corazón, sientes sensaciones, pero en realidad no es tu corazón. Eso está en tu cerebro. Acuérdate que cuando tú escuchas, la información llega a tu cerebro lo procesa y lo transmite a todo tu cuerpo. Así que tenemos que aprender a entender eso, de que no es, los sentimientos no están puestos en lo que viene siendo el corazón humano, sino que en el alma. Entonces aquí tenemos que ver que por la boca, dice, vuelvo a leer la cita bíblica, pero lo que sale de la boca, dice, proviene del corazón. Por eso es de que lo que nosotros hablamos puede contaminarnos porque viene dentro del corazón. Y nos contaminamos a nosotros mismos y contaminamos a los que nos escuchan. Porque si nosotros empezamos a hablar barbaridades, estamos contaminando a aquel que nos está escuchando o a aquella que nos escucha. Por eso tenemos que saber hablar, tenemos que saber decir las cosas, tenemos que aprender a expresar las cosas. Ahora, no todo lo que pensamos tenemos que hablarlo,
porque como dice la palabra, del corazón provienen, o sea, del alma provienen los malos pensamientos, el homicidio, el adulterio, la fornicación, robos, falso testimonio y calumnias. Todo esto proviene del alma. Eso está en nuestra alma, ¿ok? Y aquí esto lo está generalizando la palabra del Señor, y quien lo dijo fue Jesús. Conste que no soy yo quien lo está diciendo, sino que Jesús lo dijo. Entonces, como dije anteriormente, el punto número 3 es la boca, ¿ok? La puerta número 3 es la boca. Por ella entra, así como sale, entra los malos pensamientos. Esto viene siendo lo que hablamos, ¿verdad? Ahora bien, para redimir el tiempo, vamos rápido, vamos a ir al otro punto, y para eso vamos a leer en Primera de Crónicas 11:17, y dice: David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Escucha bien. Aquí está la clave de la puerta número 4. David sintió un gran deseo. ¿Okay? Deseo, escucha bien esto. Lo tengo ahí remarcado o resaltado con un color amarillo o anaranjado. Dice: David sintió un gran deseo, y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Escucha, ahora pongamos las palabras juntas: gran deseo con junto a la puerta. Ahora, hay un gran deseo que está junto a una puerta. Ahora bien, vamos a ver otra cita bíblica. Números 11:4, y dice: y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Escucha. En el versículo anterior vemos de que hay un deseo, un gran deseo que está junto a la puerta, ¿verdad? Y es muy importante que pongamos atención a esto, porque cuando la Biblia nos menciona ciertas cosas claves, debemos de ponerle atención, porque esas cosas claves nos revelan muchas cosas. ¿Por qué menciona que él quería agua del pozo de Belén, pero precisamente menciona que está junto a la puerta? ¿Por qué hace la mención específica que está junto a una puerta? ¿Por qué no mencionó junto al árbol o junto a qué sé yo, sino que menciona directamente que estaba junto a la puerta? ¿Okay? Entonces es un deseo que está junto a la puerta. Y aquí en Números 11:4 vemos de que había un populacho. Un populacho, sabemos nosotros que le llamaba populacho, o le llamó populacho la palabra del Señor, a aquellas personas que se adhirieron a Israel cuando él iba camino de Egipto hacia la tierra prometida. Hubo gente que se mezcló entre los israelitas, se les pegó en el camino, y a eso se les llamó populacho, aparte porque tenían malos hábitos y malas costumbres, ¿verdad? Y a ellos se les llamó un populacho. Ahora, pero dice que este populacho, dice que estaba en medio de ellos, tenía un deseo insaciable. Hablamos de un deseo, hablamos de las puertas del deseo, pero no es las puertas del alma. El deseo es una puerta del alma, pero hay deseos buenos y hay deseos malos. Vamos a tratar de explicar esto. Por ejemplo, si usted desea, en el caso de David, que él deseó agua de un pozo, ¿verdad? El deseo de él fue bueno, ese no fue un deseo malo. Ahora, el problema de ese deseo es que provocó que los valientes de David, al escuchar eso, como querían agradar a su señor, dice que se abrieron paso y fueron hacia el pozo y pasaron por en medio del pueblo enemigo y tomaron el agua y se la trajeron a David. Y David, cuando lo ve, él se da cuenta que su deseo, al expresar su deseo, provocó que estos hombres arriesgaran su vida. Entonces, hay deseos que, aunque parecen ser buenos, pueden provocar cosas malas. Por ejemplo, si estos hombres los hubieran agarrado, los hubieran matado porque David expresa su deseo,
estuviese deseo de David hubiese provocado muerte, ¿verdad? De sus valientes. No fue el caso, pero lo que quiero decir es de que hay deseos que pueden provocar consecuencias graves. Ahora, en el caso de Números, estos hombres, esta gente que venía, traía un deseo, y dice que era un deseo insaciable, y también dice, y los hijos de Israel fueron contaminados, porque dice, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Escucha, está hablando de carne. Cuando vemos la palabra carne en la Biblia, muchas de las veces se está refiriendo a la humanidad, sí, a la humanidad, al área humana, al pecado del ser humano. Muchas veces se refiere a esa área específica de la humanidad, del pecado, el deseo carnal. ¿Okay? Entonces, vamos a traducir esto. Aunque esta puerta no es precisamente con la parte sexual como vimos en la puerta de la inmoralidad sexual, pero esta es una puerta de un deseo insaciable, de un deseo carnal insaciable. Estamos hablando de un deseo insaciable carnal. Estamos pensando de que es aquel deseo que tiene que ver con todo lo que es carnal. No tiene que ser precisamente sexual, pero sí es carnal. O sea, cosas que no son del espíritu, cosas que no son de Dios. Y entre eso podemos saber el baile, por ejemplo, irse a los nightclubs, a las discotecas. En eso podemos incluir, qué sé yo, el alcohol, tomar alcohol, podemos incluir cualquier vicios que no son obviamente buenos para la salud. Bueno, y así podríamos hablar de muchas otras cosas que es un deseo carnal, ¿verdad? Porque hay deseos espirituales y el deseo de estar en la presencia de Dios, el deseo de estar en la iglesia adorándole, bendiciéndole, ese es un deseo espiritual. Pero en este caso, cuando menciona la palabra carne, está haciendo referencia a un deseo insaciable a lo carnal, ¿verdad? A las cosas terrestres, humanas, que no aprovechan para nada. A eso precisamente se está refiriendo la palabra de Dios en esta cita bíblica. Y ahora vamos a continuar con esto. Dice, entonces aquí vemos las puertas hasta donde vamos, el número 4, y es el deseo insaciable. Esa sería la puerta número 4. Cuando nosotros empezamos a desear algo insaciablemente, eso estamos dándonos cuenta que esa es una puerta del alma. Porque tenemos un deseo, comemos aquello, vamos a decir si es una comida, la comemos y se nos quita el deseo, ahora se nos quitan las ganas. Pero cuando se vuelve insaciable, que lo comemos y queremos seguir y queremos y más y más y más y más, entonces eso hay que ponerle atención porque es una alma herida, una alma lastimada, una alma con algún problema y por eso tiene ese deseo que es insaciable. Ahora vamos a ver Salmo 107, versículos 17 y 18. Vamos a ver aquí, a entrar a lo que viene siendo ya la puerta número 5. Y dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento, se acercaron hasta las puertas de la muerte. Esta cita bíblica, como digo, es muy significativa con respecto a lo que estamos hablando, porque empieza con esto, que es la rebeldía. Empieza con la iniquidad, que ya eso lo explicamos en unas enseñanzas anteriores, cuando hablamos acerca de las copas. Ahí explicamos la iniquidad, cuál es el problema con la iniquidad. Entonces, la rebeldía y la iniquidad, básicamente la iniquidad pues es una rebeldía en contra de Dios. Todo lo que lo voy a decir de esta manera, la iniquidad es aquello que viene a estorbar el propósito de Dios o a distorsionar el propósito de Dios. Esa es la iniquidad, para entenderlo. Entonces, la rebeldía y la iniquidad, dice, los insensatos fueron afligidos, su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta la puerta de la muerte. Entonces, estamos hablando acá de una puerta muy importante, la puerta de la muerte, pero que viene por
la rebeldía y la iniquidad. Ahora vamos a ver una cita bíblica más para poder reforzar un poco más esto. En Job 33:20 dice, para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. Escucha, para que su vida aborrezca el pan, dice, y su alma el alimento favorito. ¿Sí? El alma es la que va a rechazar o va a aceptar. ¿Okay? Pero cuando viene esa alma que rechaza, esa alma que aborrece, esa alma que ya no le tiene sabor a aquellos alimentos que eran favoritos, es porque ha entrado una rebeldía. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento en la vida que usted se comportó mal. Yo no sé si usted siempre ha sido una mansa paloma y el mejor o la mejor portada de la casa. Yo no sé, en mi caso no precisamente fue así. Yo fui una persona que me rebelé a temprana edad y y fui muy rebelde. Incluso uno de los dichos que yo tenía, que el Señor me reveló y corté y rechacé y esas palabras las cancelé, pero uno de los dichos que yo tenía era, y yo decía cuando conocía a alguna persona, una mujer, una novia, o de repente andaba con algún amigo, lo que sea, y me querían mandar o querían que yo hiciera algo que yo no quería hacer, yo decía, pero ni a mi madre obedecí, mucho menos a este o a esta. Ese era un decir. ¿Por qué? Porque en mi alma había un espíritu de rebeldía. Había una puerta de rebeldía que estaba abierta, que había abierto la rebeldía. Y cuando uno es rebelde y está en rebeldía con medio mundo, llega uno a perder el placer de la vida, básicamente. El alimento es la vida. ¿Okay? El pan es la vida, alimento, pan es una figura de la vida. Y cuando su alma o el alma de uno ya no le siente sabor a todo eso, es porque uno ya perdió el placer de la vida. Yo no sé si a ti te ha pasado o estás pasando, pero cuando uno pierde el placer de la vida, uno debe de entender de que pueda ser, entre tantas cosas, pueda ser de que la rebeldía ha llegado a nuestra alma, o puede ser de que hay rebeldía en nuestra alma. Hay muchas otras cosas por las cuales uno pierde el placer, pero una de ellas es la rebeldía. Y esa rebeldía se ubica precisamente en nuestra alma. Y entonces esa es la puerta que estamos hablando, la puerta siguiente, que sería la rebeldía e iniquidad. ¿Sí? Esa es la puerta número 5, la rebeldía y la iniquidad. ¿Okay? Esa es la iniquidad, ya dijimos que es aquello que distorsiona el propósito de Dios. ¿Okay? Ahora, para ir rápido, yo creo que queremos redimir el tiempo y terminar esta enseñanza. Son 7 puertas las que vamos a hablar. Hay más, hay muchas cosas, como dije, cuando hablamos de las emociones, ahí podríamos mencionar muchas cosas, pero vamos a hablar de 7 puertas. En Amos 5:10, y me comí la S, perdón, pero es Amos 5:10, dice, ellos odian en la puerta al que reprende y aborrece al que habla con integridad. Como dije, cuando leemos la Biblia, tenemos que poner atención a las cosas específicamente que dice, a los detalles. Tenemos que ser bien detallistas cuando leemos la Biblia. Y ahí me llama la atención porque dice, ellos odian en la puerta al que reprende. ¿Por qué menciona precisamente puerta? ¿Verdad? ¿Por qué no dice ellos odian al que reprende? O ellos odian en las sinagogas al que reprende. Ellos odian en el templo al que reprende. Pero menciona puerta. Entonces, la puerta que vamos a ver a continuación, que sería la puerta número 6, sería la puerta del odio. Aunque el odio es una emoción, ¿sí? Es parte de las emociones, el odio es una emoción, de cierta manera. Esta es una puerta del alma. El odio es una puerta
que si no perdonamos, se convierte en una puerta muy destructiva. Vamos a ver en segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel 13:22 dice: pero Absalón no le habló a Amón ni bien ni mal, pues Absalón, dice, odiaba a Amón porque había violado a su hermana Tamar. Yo creo que usted ya ha leído esta historia. Yo creo que es muy conocida, pero voy a resumir así bien brevemente. Sabemos que Tamar era hermana de Amón y de Absalón. Era hermana de los dos, pero era hermana de Absalón directa, papá y mamá. Pero hermana de Amón era hermana de Amón únicamente por papá, no por mamá. ¿Ok? Entonces, ella era hermana solamente por papá y este hermano la viola a su hermana. Y después que la viola, dice la Biblia que la aborrece, la desecha. ¿Ok? Entonces, su hermano Absalón, al darse cuenta que Tamar había sido violada por su propio hermano, también Amón, que era igual, era hermano únicamente por papá, él odió a Amón. Pero este odio no se quedó únicamente ahí en odio. Este odio, al consumirse en él, en su alma, provocó la muerte de su hermano. Y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo, que sería el versículo 32, ahí mismo en el libro de Samuel 13:32, y dice: y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo: no crea mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo ha muerto Amón, porque esto había sido determinado, dice, determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amón violó a su hermana Tamar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros odiamos? Cuando nosotros llegamos a odiar, el odio, recordemos que el odio es vamos a ver cómo lo explico. El odio es una consecuencia de la falta de perdón. ¿Okay? O sea, cuando alguien viene y nos hace algo a nosotros o a alguien que amamos, en el caso de Absalón, que violan a su hermana y él amaba a su hermana, entonces lo primero que viene en él es enojo en contra de su hermano, porque ese es el orden. Nosotros nos enojamos primeramente con alguien por algo. Cuando nosotros nos enojamos con alguien y no perdonamos, ese enojo se convierte en raíz de amargura. Y esta raíz de amargura se convierte en odio. ¿Okay? Entonces es como la fórmula en la que crece el odio en el ser humano. El ser humano no odia a primeras, no. El odio es una acumulación de falta de perdón. Se han acumulado cosas y no hemos perdonado y eso se convierte en odio. En el caso de Absalón, solo bastó que violaran a su hermana. Bueno, no solo, ¿verdad? Fue algo muy grande, pero solamente una cosa no perdonó, y es del no perdonar eso se convirtió en odio. Y él llega a odiar a su hermano a tal grado de que lo mata. ¿Okay? Lo mató. Entonces el odio nos lleva a cometer pecados mucho más grandes. En el caso de Absalón, lo llevó al asesinato. Él asesinó a su propio hermano. ¿Por qué causa? Por la falta de perdón. Y esa es una puerta a nuestra alma. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Por eso a Jesús le pregunta Pedro y le dice: Señor, le dice, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Le dice: ¿hasta 7? Y Jesús le responde: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, eso significa infinitamente. El significado no es el número específico, sino que infinitamente. Si 7 significa plenitud, perfecto, total, completo, entonces 70 veces 7 es infinito. Y eso estamos hablando de diariamente. No estamos hablando de semanal, mensual o anual. No, estamos hablando de diariamente. Tenemos que aprender a perdonar. No importa lo que nos hayan hecho. Yo sé que a veces es duro, difícil de asimilarlo, pero el perdón debe ser constante para que no se vuelva odio en nuestro corazón, para que en nuestra alma no se vuelva odio y no se convierta en esa puerta que hace que otras cosas entren o salgan de nuestra alma.
¿Ok? Entonces la que vimos fue el odio y rencor. Esa es la puerta número 6. El odio y rencor. Bueno, vamos a ir a la última puerta y para eso vamos a leer en el libro de Hechos 5:9 y dice: entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Como dije, y voy a repetir esto tal vez siempre que lea la palabra, es muy significativo cuando leemos lo que dice la palabra y por qué menciona ciertas cosas específicamente. A veces lo leemos y no lo entendemos hasta que el Espíritu Santo nos revela ciertas cosas. En este caso dice que están a la puerta. Y uno dirá, bueno, es porque estaban entrando apenas cuando ella entra. Y estamos hablando acá del caso de cuando esta pareja vende su heredad, la vendieron y ellos dijeron entre sí, bueno, vamos a darle nomás esto a Pedro y esta otra parte nos la vamos a quedar nosotros, pero le vamos a decir a ellos que la vendimos en esta para quedar bien, ¿verdad? Ellos quisieron quedar bien con Pedro, pero con una mentira. Y entonces aquí lo que proviene es de que ellos quisieron engañar a Pedro, pero Pedro tenía dentro de él al Espíritu Santo. Entonces, básicamente, a quien quisieron engañar fue al Espíritu. Pedro, eso es lo que les dice. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Entonces, no le dice a mí, dice al Espíritu del Señor. Y entonces le dice a la mujer, mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Vamos a ver lo que dice el versículo 4 de ahí mismo del capítulo 5, dice lo siguiente: mientras estaban sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concibisteis este asunto en tu, ¿dónde dice? En tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que a Dios. Entonces aquí está más claro. Aquí es Pedro hablando con Ananías, si no mal estoy. No, bueno, se me olvida el nombre de la pareja. Pero la cosa es de que aquí Pedro está hablando con él. Él viene y el Espíritu Santo le revela, él trae el dinero y todo, pero el Espíritu Santo le revela a Pedro de que la cantidad que él está diciendo no es la cantidad que en lo que ellos la vendieron, sino que ellos la vendieron por más cantidad. Pero Pedro le dice, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, o sea, no era tuya esa propiedad. Si era tuya, tú podías hacer lo que quisieras. Y le dice, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. O sea, ya habías vendido y ahora el dinero estaba bajo tu poder, era tuyo. Tú podías decidir hacer con él lo que quisieras. No necesariamente tenías que traerlo y darlo todo, sino que él podía dar únicamente una parte sin decir de que la había vendido en esa parte. Pero él quiso engañar, quiso mentir, ¿verdad? Y entonces dice, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué coincidiste este asunto en tu corazón? Dice coincidiste. O sea que el coincidir es quedar embarazado. ¿Sí? Quedar embarazada. Coincidió, dice, cuando una mujer queda embarazada, coincidió. Coincidí y dar a luz, pues cuando entra, y dar a luz es cuando sale. Entonces ellos coincidieron ese mal asunto en su corazón. ¿Y yo qué dije de corazón? ¿Qué es el corazón? Alma, ¿verdad? En este caso tenemos que diferenciarlo. Dije, hay veces que corazón es espíritu y hay veces que corazón es alma. En este caso otra vez es alma. Entonces dice, coincidiste ese asunto, o sea, te embarazaste en tu alma, entró este pecado a tu alma. Dice, o sea, hay una puerta, ¿verdad? Una puerta, y dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, en el versículo anterior que leímos, que es el versículo 9, cuando la mujer entra, Pedro le dice diferente, le dice que por qué habían puesto a prueba al espíritu. Dice, para poner a prueba al espíritu. Y en este versículo que estamos leyendo, estamos viendo que dice que mintió, ¿verdad? Entonces, la puerta número 7 sería
tentar a Dios. Cuando nosotros mentimos, en este caso que ellos tentaron a Dios porque estaban mintiendo y dicen nadie debe de tentar a Dios. Entonces, la puerta número 7 que entra en nuestro corazón, nuestra alma, es la puerta de la tentación a Dios, o mentirle, quererle mentir a Dios, querer poner a prueba a Dios, tentar a Dios. Esa sería la puerta número 7. Entonces, voy a concluir. Voy a resumir. Las puertas del alma son: una, el enojo. En el enojo entran las emociones. La puerta número 2 sería el sexo, que sería el sexo, la inmoralidad sexual. No el sexo como tal, sino la inmoralidad sexual. La boca, lo que hablamos, eso está la puerta número 3. La puerta número 4 es el deseo insaciable. Número 5, la rebeldía e iniquidad. 6, el odio y rencor. Y la 7, querer tentar a Dios, querer poner a prueba a Dios. Señor, algunos dicen, si tú haces esto es porque tú eres real. Están queriendo tentar a Dios. Dios es real, creamos o no creamos. Dios no se rige por nosotros, sino nosotros nos regimos por Él. Ahora, en Lucas 4:32 al 35 y Lucas 8:26-29, estos son ejemplos que la Biblia nos da para entender que al nosotros abrir las puertas de nuestra alma, pueden entrar muchos demonios en nosotros. Vamos a leer esta cita bíblica así rapidito. Quiero ver si la puedo poner para que leamos un poquito. Es Lucas, voy a leer Lucas 4:32. Vamos a ver si lo puedo poner. Lucas, vamos a buscarlo acá. Lucas 4:32. Del 32 en adelante, ¿verdad? Dice, vamos a ver, dime un segundo. Ahí está. Y dice, y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. 33. Y estaba en la sinagoga un hombre, dice, poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó, en medio de ellos salió de él sin hacerle ningún daño. Okay. Este fue Lucas 4, donde estamos viendo de que hay una persona que tiene un espíritu de demonio dentro de él. Entonces esas puertas de nuestra alma, cuando nosotros las abrimos, por medio de esas puertas pueden entrar demonios. Este es el ejemplo, ¿verdad? Ahora vamos a leer el siguiente capítulo, que está en Lucas 8:26. Lucas 8:26 en adelante dice lo siguiente: navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea, y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Escuche, aquí está en plural. Aquí no dice demonio, ¿verdad? Como singular, sino que dice demonios, ¿verdad? Y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino que en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te ruego que no me atormentes, ¿sí? Escuche que está hablando como singular, no dice, no nos atormentes. Allá vimos que eran demonios los que habían entrado, que eran varios, o sea, plural, pero aquí dice, está hablando el demonio, está hablando como singular, dice, no me atormentes, ¿verdad? Ahora, porque él, o sea, Jesús, mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, ¿sí? Escuche, al espíritu inmundo que saliera del hombre. Pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Esto no es en sí, esto para explicar esto yo necesitaría mucho tiempo, pero únicamente lo estoy dando como ejemplo para entender que estas puertas de nuestra alma no solamente son para que salgan cosas dañinas, malas para los demás, sino para que también entren cosas que también son dañinas y malas para nosotros. En este caso, lo que entra al alma es precisamente este tipo de cosas, que son espíritus inmundos, demonios y todo eso. Ahora, esta persona estaba siendo poseída, y al igual que lo que vimos en el capítulo 4. Son personas que fueron poseídas por espíritus, por demonios. Ahora, aquí hay algo que quiero explicar así brevemente. Cuando nosotros leímos anteriormente, vimos que la primera porción de la palabra que leímos nos dice que eran demonios como plural, ¿verdad? Como muchos, ¿sí? Después, el demonio mismo, él hablando, él se autopone como singular, como que era uno. Él dice, ¿por qué me atormentas? Como que es uno, ¿verdad? Pero aquí en esta cita bíblica, en este versículo, Jesús le pregunta a él, a este demonio, su nombre o a este espíritu. Cuando nosotros vemos en el versículo anterior, dice que era un espíritu inmundo. ¿Okay? Un espíritu inmundo, uno. Un espíritu inmundo, ¿verdad? Dice que era uno. Ahora, acá, cuando Jesús le pregunta su nombre, él le respondió que se llamaba Legión. Porque Legión es un conjunto, la palabra Legión en sí proviene del griego que significa, se usa militarmente y Legión es básicamente un escuadrón de soldados que está compuesto, se cree, aproximadamente de 1000 soldados. ¿Okay? Entonces una legión es un grupo de 1000. Entonces, pero acá lo que dice es, me llamo Legión, le dice el espíritu inmundo, porque muchos demonios habían entrado en él. Ahora, ¿qué es lo que quiero explicar yo acá con esto? Un espíritu inmundo no es uno. Bueno, es un espíritu inmundo, pero un espíritu inmundo está compuesto de 1000 demonios. Y ahí sí que 1000 demonios, ¿verdad? Entonces espero que me entiendan esto así bien rapidito. Como dije, no es parte en sí del tema, pero lo que quiero remarcar es de que en nosotros, cuando nosotros no perdonamos, cuando hay falta de perdón, cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay emociones, cuando hay prácticas de sexo ilícito, ya dígase fornicación, adulterio, cuando estas puertas de nuestra alma las abrimos porque no le damos oportunidad a Dios que entre en nosotros, sino que en vez de que entre Dios, entra un espíritu inmundo. Como dije anteriormente, un espíritu inmundo está compuesto. Un espíritu inmundo es una estructura, no es uno, sino que es una estructura, por eso se dice uno. Es un espíritu inmundo, es una estructura que está compuesta por 1000 demonios. Un demonio es uno, pero un espíritu no es uno, sino que, hablando de un espíritu inmundo, no es uno, sino que es una estructura. Es como cuando hablamos del ángel Gabriel
o el ángel Miguel. El ángel Gabriel o el ángel Miguel no es uno, el ángel uno es el capitán, pero él tiene una estructura, él tiene un escuadrón, un grupo de ángeles que están con él, ¿verdad? Es una estructura. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que en nuestra alma pueden entrar estructuras. Imagínense que una persona tenga 2 espíritus inmundos, quiere decir que tiene 2000 demonios, ¿sí? Tiene 2 legiones de demonios. Si una legión podía hacer que este hombre rompiera los grilletes, rompiera cadenas, anduviera como loco, gritando, desnudo, durmiendo en los sepulcros, entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay mucha gente que por eso actúa como actúa y es como es, porque han abierto puertas. Quizá la puerta de la falta de perdón, quizá la puerta de la pornografía, de la lascivia, y aquí había muchas otras puertas, como dije anteriormente, en las emociones. Ahí entran muchas cosas que tendríamos que hablar, pero causa tiempo, no podemos. Pero espero que esta enseñanza haya sido de bendición para usted. Esta es la conclusión. Este es un ejemplo que nosotros somos templo. El ser humano, Dios lo ha hecho, lo ha estructurado al ser humano como un templo, lo ha formado como un templo. Y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí? Pero si no habita en nosotros el Espíritu Santo, también puede habitar un demonio. Dice la Biblia que el espíritu, habiendo salido de aquella persona, el espíritu inmundo, hablando el espíritu inmundo, o sea, es una legión, habiendo salido de aquella persona se va, y dice que al no encontrar dónde reposar, regresa, dice, y al encontrar su casa, o sea, el cuerpo, la persona, dice que la considera como suya, dice su casa, al encontrarla vacía, ordenada y vacía, limpia y vacía, dice que entonces va y agarra 3 peores que él y vuelve a entrar, y entonces el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. ¿Por qué está vacía? Está ordenada, pero ¿por qué está vacía? Vacía es porque no le ha dado lugar al Espíritu Santo que la habite. Entonces nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu Santo a que habite en nosotros para que nosotros podamos ser más que vencedores, más que victoriosos, podamos conquistar, nosotros tenemos que aprender a ser conquistadores, vencedores, primeramente en nuestra alma. ¿Sí? Queremos dominar y conquistar el mundo y muchas veces no podemos ni siquiera con nosotros mismos. Entonces aquí es donde tenemos que empezar, en nosotros. Así que, amado hermano, amado amigo, hermana, amiga que nos escuchas en esta hora, para nosotros fue un privilegio poderte compartir la enseñanza de la palabra del Señor, pero no queremos cerrar este programa sino antes hacer una oración por ti. Si tú no has conocido a Cristo, o si estás apartado o apartada de Cristo, hoy queremos hacerte la invitación. Hacerte la invitación a que vengas y te reconcilies con el Señor. Hacerte la invitación que vengas y aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La cita bíblica que usamos para apertura de esta enseñanza, la enseñanza anterior con respecto a este tema, fue Apocalipsis 3:20. Y Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente. Jesús mismo hablando, dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Jesús quiere habitar en ti. Él quiere entrar en ti, así como entró en mí, así como vive en mí, así como mora en mí. Así Él quiere entrar a ti, morar, habitar en ti. Yo hoy te hago la invitación que le abras a Jesús. No al hombre, no a mí, sino que a Jesús. El que está tocando la puerta de tu corazón es Jesús. Él está siempre en la puerta, tocando como un caballero. Él llega, toca como un caballero y te dice: ábreme, quiero habitar en ti, quiero morar en ti. Y dice, y yo, dice, habitaré en él y él en mí. ¿Sí? Jesús anhela habitar en ti. Abre la puerta de tu corazón. Dile al Señor Jesucristo: Señor, aquí está mi vida.
Aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Te invito, Señor Jesús, a que entres a mí. Abro la puerta de mi alma para que tú entres y habites en mí. Yo hoy, Señor Jesús, me reconcilio contigo. Yo hoy me pongo a cuentas contigo, renuncio al pecado que he estado cometiendo, declaro, confieso el pecado. Hoy declaro, Señor Jesús, que he pecado contra ti, como dijo el salmista, contra ti, oh Dios, y solamente contra ti he pecado. Hoy me reconcilio contigo, hoy te acepto como mi Salvador, te acepto como mi restaurador. Hoy te acepto, Señor Jesús, en mi vida, en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que seas tú el dueño, el amo y el Señor de mi vida. Sé tú mi Señor, sé tú mi Dios, sé tú mi amigo, sé tú mi Redentor, mi guía, mi Salvador. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, la pongo a tus pies, pongo mi vida a tus pies. Te pido, Señor Jesús, que cierres todas las puertas de mi alma y que ya no haya cabida para que el enemigo entre. Que ya no entre la murmuración, que no entre el chisme, que no entre el enojo, la ira, que no entre los placeres ilícitos, que no entre el deseo insaciable ilícito, que no entre a mi vida, Señor, ninguna contaminación para mi alma. Hoy te pido que pongas barrera, vallado de ángeles alrededor mío y que me perdones por todos los pecados cometidos. Te pido perdón, perdóname por haberte fallado una y otra vez, pero hoy me pongo cuentas contigo y te pido que me sostengas de tu mano poderosamente y no me dejes caer. No permitas que caiga, porque yo me puedo soltar, pero tú, Señor, si me agarras, tú nunca me dejarás caer. En el nombre de Jesús, Padre, a ti oro. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.